Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Disidencia con Pablo Macluf. Ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías. Disidencia. Conducido por Pablo Macluf. Carla Erika Ureña es licenciada en Derecho, fiscalista y constitucionalista. Es egresada de la Universidad de las Américas, Puebla. Queridos amigos, bienvenidos a otro episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf y estoy con Carla Erika Ureña, licenciada en Derecho, con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Fiscal, opositora, crítica, valiente mujer. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida a Disidencia. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Muy honrada con esta invitación y, bueno, tener esta oportunidad de conversar con una mente tan aguda y tan crítica como la tuya. Hombre, Carla, el placer es mío y de la audiencia, que va a agradecer mucho tu enorme claridad y frescura y originalidad. Ya fuera del aire platicamos sobre muchos temas y yo creo que lo van a agradecer. Quiero arrancar justamente con tus actividades la última semana. Te he visto peleándote mucho. Yo no peleo. Yo aclaro. Yo pongo los puntos sobre las IES. Sí, no, y te he visto sobre todo discutiendo con mujeres. ¿Por qué? Porque yo creo que en este contexto de movimientos feministas, de voces femeninas levantándose, alzándose por las causas de las mujeres, todos estos derechos, reconocimiento de derechos, respeto a derechos que ya tienen un rato sobre la mesa como temas urgentes de la nación, las mujeres tenemos también que empezar a hacernos responsables de nuestro propio género. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos actualmente una diversidad de corrientes dentro de lo que es tanto el feminismo como las voces que aún sin asumirse expresamente feministas, pues están siendo protagonistas de estas conversaciones. Y aún tenemos también pues una serie de estrategias de comunicación desde un proyecto de gobierno que es totalmente basado en una simulación en la cual estas mujeres que aparentemente debieran ser quienes lleven las causas feministas desde un proyecto del entonces candidato y presidente López Obrador, lo que están haciendo es salir al contexto público a tratar de desvanecer los efectos perniciosos que han tenido las decisiones que está tomando el presidente López Obrador en cuanto a toda esta red de políticas públicas que se había venido creando a lo largo de varios sexenios para proteger precisamente a las mujeres y garantizar la equidad, la paridad, la libertad financiera, política, social, a la que tenemos ya mucho tiempo aspirando las mujeres en este país. Entonces, no diría propiamente que estoy peleando con estas mujeres, sino que me estoy haciendo responsable como género también de estas estrategias de manipulación, tendientes a crear toda una estructura de acoso a fin de que se callen voces opositoras importantes a este proyecto que a todas luces, bueno, es autoritario si lo vemos desde el punto de vista político y social en la forma de gobernar que tiene el presidente López Obrador y eminentemente patriarcal si lo vemos desde el punto de vista de las causas feministas y los movimientos a favor de los derechos de las mujeres. O sea, en esencia lo que estás diciendo, Carla, es que el régimen obradorista utiliza las banderas del feminismo como armas, como, digamos, herramientas de poder, pero que en el fondo, pues, se esconde una gran hipocresía y me parece que lo ha señalado, por ejemplo, en el caso del gabinete paritario, ¿no? Es decir, no ha servido de nada esas banderas, por el contrario, se utilizan como armas para callar críticos, así exactamente. Así es, Pablo. De hecho, creo que lo tenemos muy claro desde la campaña. Fíjate que el día de hoy, por ejemplo,
escribí acerca de esto una reflexión en cuanto a que, bueno, en este país las causas de las mujeres han sido luchas de muchísimos años. No es algo que haya surgido en este sexenio, no es de pronto esta conciencia social de que somos vulnerables los últimos 2 años. No, la verdad es que desde que empezamos a tener conciencia de pues estos asesinatos deleznables, horribles, que estremecieron a toda la sociedad mexicana, que ocurrían en Ciudad Juárez desde los años 90 del siglo XX, las mujeres hemos estado permanentemente levantando esta voz y sin embargo, a pesar de que a lo largo de varios sexenios empezaron a tomarse en consideración estas solicitudes y se empezaron a crear políticas públicas, inclusive en el 2007 surge esta Ley General de Acceso a las Mujeres para una vida libre de violencia, por ejemplo, estancias infantiles, refugios contra la violencia. Lo cierto es que a la par pareciera que fueron difuminándose también liderazgos importantes, de tal suerte que llegamos al 2018 con una figura preponderante dentro de la conversación, y esa figura es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Él, a lo largo de años y años de una obsesión compulsiva por la presidencia y después de 2 fracasos presidenciales, pues ahora se presenta para el 2018 con una narrativa aparentemente muy fresca, en la cual también parte de su campaña era esta creación de nuevas estructuras supuestamente inclusivas, en la que como primer bandera lanza el gabinete paritario de la historia, ¿no? Nosotras las mujeres habíamos venido hablando de cuotas de género como una herramienta para efectivamente empezar a asegurar el acceso al poder de las mujeres y lograr esta paridad en decisiones a nivel público, de programas públicos que ya teníamos muchísimos años poniendo en la mesa como un tema de trascendencia nacional. Entonces, ¿qué pasa? Ante la falta de liderazgos verdaderamente claros de muchos otros sectores, pues la propuesta de Andrés Manuel parece realmente atractiva, se ofrece como una disyuntiva y a las mujeres en particular, lo que es el movimiento de las mujeres, pues les ofrece una posibilidad aparentemente real de a través de esa paridad empezar a tener todo la protección a los derechos que tenemos reconocidos en la Constitución. ¿Qué pasó? Que en menos de un año, a 6 meses de haber tomado posesión el actual presidente y todo el gabinete supuestamente feminista y paritario, el primer paritario de la historia, las primeras decisiones del presidente López Obrador tuvieron que ver precisamente con la destrucción de toda la red de programas públicos y de políticas sociales públicas que se habían creado para asegurar la protección de los derechos de la mujer. Una de sus primeras decisiones fue la desaparición de las estancias infantiles, aduciendo una supuesta corrupción que hasta la fecha no hemos visto se hayan presentado ninguna denuncia, no hay ninguna sentencia, ninguna acusación firme en contra de supuestamente alguno de los ejecutores de esta corrupción que el presidente trajo como pretexto para deshacer esta red. Después siguió también con la desaparición de los refugios con las mismas excusas, una supuesta corrupción que hasta la fecha sigue sin demostrar, sin comprobar, a pesar de que la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, tenía los reportes en los cuales había un 97% de efectividad de estos programas sociales, y ninguna de las voces femeninas dentro del gabinete presentó una sola objeción a estas decisiones del presidente. Esto sucedió en el primer trimestre del primer año de este sexenio. Oye, Carla, o sea, eso lo que te dice es que pues, las banderas de género no necesariamente garantizan nada, por un lado. Y por otro, que quien las use, las puede usar para acceder al poder. Es decir, quedar bien con la corrección política del momento no garantiza que la persona sea buena o vaya a ser buen gobernante. Ahora, eso por un lado. Por otro, yo no estoy tan seguro que hubiera una traición, ¿no? de López Obrador hacia las causas, porque pues al final es un viejito macho parroquial que también lo abanderó la ultraderecha evangélica. Así es, el PES. Que siempre se declaró contra el aborto, o sea, tampoco es como que fuera él un progresista. Entonces no sé qué exactamente le dieron, a lo mejor sí fueron engaños pues muy cosméticos, tipo
el gabinete paritario, ¿no? Ujú. Pero ¿sabes qué, Pablo? La cuestión es, yo creo que sí es una traición. ¿En qué sentido? En el sentido de que estas mismas mujeres se presentan continuamente como la demostración pública de que tenemos en este momento al presidente más feminista de la historia, porque incluso han hecho valer esta afirmación como si fuera una verdad absoluta e indiscutible, ¿no? El presidente más feminista de la historia. Y lo hemos visto desde la voz de Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos a varias, ¿no? Y sin embargo, esta declaración desde las mismas voces de las mujeres al interior de este proyecto, de que este es el presidente más feminista de la historia, también han sido totalmente omisas cuando se redujo el presupuesto en mujeres, por ejemplo, cuando se le quita el presupuesto a una comisión para el registro nacional de las víctimas, cuando tenemos en este país cientos de mujeres buscadoras abriendo fosas, tratando de encontrar restos de sus hijos desaparecidos, de las desaparecidas. Entonces, yo creo que sí es una traición cuando tú te presentas como una opción totalmente renovada y dispuesta al cambio, porque recordarás que esa es la narrativa, esa fue la narrativa. Supuestamente el partido Morena traía una fracción inclusiva para la comunidad LGTB y también traía esta fracción de voces femeninas que hoy día sabemos son únicamente una simulación de lo que es el movimiento feminista. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hemos visto a nosotras, en lugar de estas voces paritarias en el gabinete, lo que hemos estado observando las mujeres son voces que surgen desde esta supuesta ala feminista del proyecto obradorista a difuminar totalmente el daño creado por las decisiones tomadas del presidente en cuanto a políticas públicas y red de protección para las mujeres. Y aún más, las vemos, por ejemplo, en esta última semana en un video bastante humillante, pidiéndole por favor a un depredador sexual ceda, ¿no? Su candidatura porfis de cuates, cuando entre esas mujeres están voces de una abogada, por ejemplo, que bien pudo haber hasta este día lunes, además la coincidencia de la fecha, ¿no? El 8 de marzo tenía de plazo, por ejemplo, para interponer un juicio ciudadano por razón de violencia política de género en contra de Félix Salgado Macedonio como un medio legal de intentar eliminar la posibilidad de la candidatura y el acceso al fuero y a la impunidad a través de una gobernatura a Félix Salgado Macedonio. Entonces, sí es una traición, Pablo, desde el momento en que tú tomas un dolor real, la exigencia de una justicia necesaria, inclusive para empezar a reivindicar a las víctimas de feminicidios y de desapariciones en este país, y lo conviertes en una narrativa tendiente a que el efecto nocivo de una decisión pública desde la más alta jerarquía ejecutiva se desvanezca, empieces a encontrar el whataboutismo que lo justifique y que minimice realmente la responsabilidad que tiene el presidente en la situación actual de violencia que están viviendo las mujeres en este país, Pablo. Sí, o sea, Carla, vamos, lo de Salgado Macedonio es gravísimo por lo simbólico y además ya es una afrenta en la herida, ¿no? Vamos a verlo así. Pero lo que poco se habla es toda la destrucción institucional, ¿no? Qué bueno que lo menciones. Yo, por ejemplo, sí me gustaría mucho que nos contaras cuál es la gravedad de esas políticas públicas, sobre todo respecto a las estancias, que es un tema que me ha interesado últimamente. Tengo entendido que las estancias infantiles son verdaderamente importantes, no solo para la mujer, sino para la sociedad en su conjunto, también para los hombres, para los niños, para el trabajo, para las economías locales. Entonces, no sé, por ahí, ¿qué nos puedas contar sobre esta destrucción que no se lleva a los reflectores? Porque, bueno, lo de Macedonio, desde luego que es alarmante, es escandaloso, es gravísimo, pero es nada más, digamos, lo más visible de toda una destrucción que puede ser peor, ¿no? Mira, Pablo, para que te des una idea, el programa de estancias infantiles
recibió un reconocimiento por parte de la Organización Nacional, de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, en el año 2011 por la perspectiva de género en la aplicación de los programas públicos. ¿Por qué? Porque este programa lo que hace, por un lado, permite que las mujeres que son madres solteras o en esos hogares en donde ambos progenitores son trabajadores, dentro de este contexto de la carga de la crianza que se ha dado tradicionalmente a las mujeres en los hogares, pues les permitía tener una situación más de justicia y equidad en circunstancias respecto de su compañero, a fin de que ella pudiera salir también y generar esta libertad financiera para mantenerse a sí misma y para colaborar al ingreso conjunto del hogar. Este programa, que fue de verdad todo un paradigma para muchos programas a nivel del mundo, inclusive durante el sexenio de Peña Nieto, como una de las observaciones que había recibido, se empezó a considerar también a padres solteros para que pudieran acudir a las estancias infantiles, tener un lugar en donde sus hijos estuvieran alimentados, cuidados y además recibiendo educación, porque la estancia infantil tenía también el objeto de criar a los menores y educarlos como si fueran guarderías y kinder, ¿no? Jardines de niños de primera para las edades tempranas, y mientras que ellos podían ir a trabajar, recoger a sus hijos en horarios bastante flexibles y, bueno, desarrollarse todos los integrantes de un núcleo familiar plenamente conforme al momento que cada uno de ellos estaba viviendo. Sin embargo, cuando estos programas desaparecen, ¿qué sucede? Para empezar, se hace bajo una denuncia de una supuesta corrupción que nunca ni siquiera, déjate que sea aprobada, ni siquiera se ha empezado a investigar, Pablo. No hay una sola denuncia, no hay una sola carpeta de investigación contra siquiera los que resulten probables responsables. Ya dejemos hablar de nombres en específico, de que se hayan detectado responsabilidades específicas y se hayan empezado a deslindar las responsabilidades que correspondan a los actos de corrupción que supuestamente argumentó el presidente. No hay una sola carpeta de investigación. Por otro lado, estos programas, de verdad, en los mismos informes que habían estado generando Auditoría Superior de Federación, la misma vigilancia que llevaba la Secretaría de la Función Pública, llevaban una efectividad del 97% en cuanto a sus objetivos y el impacto que estaba generando positivo económico y social en cada una de las familias en México y específicamente en las mujeres. ¿Quieres que hablemos de la destrucción y de las consecuencias de esta destrucción institucional? Te lo voy a dar en ejemplos ya que nos resultan muy prácticos y muy dolorosos a la luz, por ejemplo, de esta crisis sanitaria que estamos atravesando los mexicanos. En este momento, el 90% de las personas que han perdido su empleo en este país son mujeres, en el marco de la pandemia. Son mujeres que además ya no cuentan con ese apoyo de estancias infantiles que en un marco de crisis de salud deberían contar con todas las medidas, como de hecho lo habían venido realizando, donde incluso estaban pedagogas, enfermeras, etcétera, atendiendo a los menores. Por un lado, las mujeres ya no tienen ese apoyo para ellas poder salir a buscar ese sustento tan necesario en un momento en el que el país está enfrentando una crisis que ha generado 12 millones de nuevos pobres. Por otro lado, todas esas mujeres que trabajaban en las estancias infantiles, porque hay que reconocerlo, una de las realidades de nuestro país es que casi todo el personal dedicado al cuidado y educación de nuestros niños, en su gran mayoría, son mujeres. Cuando cierras las estancias infantiles, todas estas pedagogas, todas estas trabajadoras sociales, todas estas enfermeras se quedan sin trabajo, Pablo. Es decir, se quedaron sin oportunidad de buscar empleo la fuerza productiva femenina de este país y pierden el empleo las mujeres que trabajaban en esas instancias. Nada más para que nos empecemos a imaginar de qué nivel fue la destrucción y el daño económico y social que se hizo cuando se desaparecieron estas estancias. Ahora, sigamos hablando de destrucción institucional con otro dato igualmente crudo. Entre febrero y julio del año pasado se dio un incremento de llamadas de auxilio al 911 por mujeres que estaban denunciando violencia en sus hogares, un incremento del 25%, Pablo. Un 25% de incremento en estas llamadas es un número brutal, una realidad brutal. Y terminamos el año con un índice de 960 feminicidios.
es decir, el doble de lo que se había registrado en el último trienio, el sexenio de Peña Nieto, 960 mujeres asesinadas en un año. ¿Por qué? Porque en el marco de la pandemia tienes a mujeres atrapadas 24/7 con sus agresores, con estos hombres que las golpean, que las violentan, que las amedrentan 24/7 y sin la posibilidad de poder acudir a un refugio para mujeres en situación de violencia, ella y sus hijos, en donde no solamente escapaban de la violencia, sino además estaban siendo atendidas por psicólogas, por abogadas que les daban todo este marco de seguridad y de certeza en la cual ellas podrían empezar a sustraerse de esta vida de violencia. Tenían nutriólogas, había toda una red de protección social incluso para ayudarlas a reempoderarse e integrarse eventualmente a un mercado económico, laboral. Todo esto desapareció, Pablo. Y en el contexto de la pandemia, nos está dando además la pérdida real de vidas humanas, que claramente pudieron haber sido evitadas, porque para eso se habían creado estas redes. ¿Qué tenemos desde el proyecto de gobierno? Simple y sencillamente una declaración sin datos, en donde el presidente el 20 de mayo dijo que el 90% de las llamadas eran falsas. Que esto de los feminicidios, bueno, pues más hombres los matan todos los días. No sean exageradas, señoras. ¿Y qué hemos tenido desde las voces femeninas del gabinete? Unas cuantas menciones, ahora que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estuvo atendiendo durante una semana las mañaneras, pero nada sustancial, en ningún momento hubo una condena siquiera por la toma de estas decisiones, medio hizo unas menciones tibias realmente, pero hasta ahí, Pablo. Y de las voces emanadas desde el partido, lo que hemos tenido es la culpa fue de Calderón. Señoras, por favor, señoritas, mujeres, cuando estamos hablando de destrucción institucional, al que menos pueden culpar es a Calderón, porque si alguien creó el programa de estancias infantiles y si durante un sexenio se creó, por ejemplo, la Ley General para las Mujeres de Acceso a la Violencia, fue en el sexenio de Felipe Calderón. Consta que yo no estoy defendiendo al presidente Calderón, pero estar de verdad tratando de lavar los errores y las decisiones nocivas de este sexenio, una, en el pasado para eludir responsabilidades, y dos, en el sexenio del presidente, que de verdad colaboró para crear estas redes, es una ofensa para todos. Es lo que viene concluyéndose en una especie de gaslighting, ¿no? En donde permanentemente te van a hacer dudar, no solo de tus percepciones, sino de hechos y datos duros. Eso es lo que han estado propiciando incluso las mujeres de la simulación feminista en el proyecto del partido en el poder, Pablo. Es gravísimo. Sí. Ahí está todo la hipocresía del feminismo obradorista, que además, pues, por más que haya, digamos, que expresado su voz contra la candidatura de Macedonio, es solo de dientes para afuera, ¿no? Porque finalmente sigue ahí y se presta a fachadas como las de la mañanera, donde reiteran que es el presidente más feminista, y es toda una simulación con los ejes de la posverdad, ¿no, Carla? Porque intentan cambiarle el significado a las cosas, como, por ejemplo, la valla no es para violentarlas, es para que expresen su dolor. O sea... No, Pablo, recuerda que en un principio, inclusive el presidente dijo que la valla era para protegernos a nosotras. ¿De qué? ¿Del machismo que impera en Palacio? Cuando las mujeres transformaron esa valla en un antimonumento, precisamente el colectivo Antimonumenta, entonces dijo que era para que expresáramos nuestro dolor. Hombre, qué generosidad de darnos un pizarrón en donde tener los nombres de todas estas mujeres que se han perdido ante la indiferencia del Estado, de un gobierno que no nos está protegiendo, para además, 2 días después, borrar esa memoria colectiva. Sí, y es lo que te digo, que al final puedes usar las banderas y las consignas y disfrazarte. Exactamente lo mismo que decir primero los pobres. O sea, no garantiza nada. Ni el lenguaje inclusivo, ni las banderas de género, para nada. No garantiza nada. Entonces, aquí debemos de sacar una muy buena conclusión de pedagogía democrática, pero también sobre lo que implican las llamadas políticas de la identidad,
al menos en su versión cosmética. O sea, a mí me parece que esto es un ejemplo claro de cómo los movimientos políticos pueden usar estas consignas para acceder al poder y nada más. No te hace ni buen hombre ni buena mujer. Por ejemplo, también te he oído hablar mucho de la toxicidad, por ejemplo, en el feminismo radical, ¿no? Digamos, mucho de él asociado al obradorismo. En otros sexenios, pues ese feminismo fue usado también como herramienta de oposición. Entonces, yo te he oído decir, es que ese es el camino incorrecto, y lo has llegado a escribir en una nueva propuesta que llamas feminismo colaborativo, que me gustaría que le explicaras a la audiencia, porque me parece muy interesante, me parece novedoso además. Y me parece que puede librar estas trampas de las políticas de la identidad que tienden a usar políticos sin escrúpulos, simplemente con el afán de quedar bien y llevarse un electorado ingenuo. Totalmente, Pablo, totalmente. Mira, incluso yo lo mencioné, sí existe algo como lo que es el pacto patriarcal, esta protección que se da entre algunos hombres dentro de su acoso, dentro de este hostigamiento que realizan a mujeres a fin bueno, protegerse unos a otros de la misma conducta que seguramente de una u otra forma observan o no, pero sí tenemos que dejar muy en claro que también las mujeres no podemos seguir siendo ingenuas. Simplemente esto de rompa el pacto al presidente, la verdad es que aunque yo me asumo feminista, yo soy feminista, nunca tomé esa bandera, por ejemplo, porque yo creo que sí tenemos que aprender a diferenciar lo que es un pacto de impunidad cuando una autoridad está expresamente protegiendo a un depredador sexual de lo que es el mero pacto patriarcal, ¿no? Como en este caso Ricardo Salinas, hace poco estaba pues sacando la cara por Andrés Römer, este personaje que actualmente, bueno, sabemos que tiene 61 denuncias en su contra por acoso y abuso y diversos delitos sexuales, incluyendo violación. ¿Qué pasa? Este feminismo radical, yo lo he dicho que con todo respeto, porque también entiendo y reconozco que vemos en este país mujeres profundamente heridas, también reconozco que la forma de actuar, esto de pues bórrate y si eres hombre no existas y mátate, ¿no? Haznos el favor. No, yo creo que eso de ninguna manera nos puede ayudar a sanar como sociedad y a que entre todos empezamos a ir contra este pacto patriarcal y empecemos a generar los espacios en los cuales hombres y mujeres podemos crecer. El feminismo es muy extenso, Pablo. Tener una sola definición es materialmente imposible, ¿no? Hay muchas nociones de feminismo, pero yo creo que si podemos estar de acuerdo en algo es que el feminismo tiende a la paridad, tiende a la equidad, tiende al respeto a los derechos humanos de las mujeres, considerándolos desde la base de la paridad y la equidad. Y forzosamente estas dos palabras implican un equilibrio. ¿Entre quién? Entre dos géneros, entre dos sexos, ¿no? Lo que es sexo masculino, independientemente del género como construcción social que asumamos. Nosotros no podemos hablar de un feminismo cuando estamos pidiendo que se borre la figura del varón de todo escenario político, social e incluso natural, ¿no? En el momento en que estamos nosotras desde el radicalismo pugnando por la existencia de un solo sexo y la prevalecencia de un solo género con las construcciones que nosotras queramos, estamos automáticamente también anulando nuestras voces, porque entonces ya no estamos tendiendo a esa equidad, a esa paridad y a ese reconocimiento de nuestros derechos. ¿Qué es a lo que yo le llamo entonces un feminismo de colaboración? Por principio, yo creo que llevamos muchos años perdidos en una misma conversación porque no hemos sabido generar las premisas que nos permitan empezar a generar las conclusiones que necesitamos. ¿A qué me refiero? Cuando las mujeres decimos el violador eres tú, que me pareció un performance maravilloso de las tesis chilenas, lo que estamos también diciendo es que invariablemente si tienes genitales masculinos vas a ser agresor y violento. No, yo creo que si podemos pasar de la conversación en la cual los hombres estén conscientes
de que de 10 mujeres con las que están tratando, 10 mujeres han sido en algún punto de su vida acosadas, hostigadas, agredidas sexualmente, ya sea en su integridad emocional, física, psicológica, en el aspecto laboral, familiar, en el ámbito familiar o laboral, etcétera. Pero también las mujeres empezamos por reconocer que estas agresiones las han realizado algunos hombres, porque no han sido todos. Yo creo que ya desde ahí empezaríamos entonces a poder entablar las conversaciones que necesitamos para generar ya las soluciones y los espacios que estamos necesitando también para sobrevivir, porque en este momento tenemos posiciones tan brutales como el que cada día matan a 11 mujeres, una mujer es asesinada cada día, como también el hecho de que tenemos mujeres diciendo que desaparezcan los hombres y que los hombres tienen que desaparecer de la faz de la tierra. Estos extremos deben de llamar necesariamente nuestra atención a la necesidad inmediata de encontrar un punto medio donde podamos encontrarnos y generar soluciones, Pablo. ¿Por dónde sugiero yo que empecemos como este feminismo colaborativo? Primero, las mujeres también tenemos que asumir nuestra responsabilidad genérica de han surgido estas violencias. Sí, nuestro silencio ha sido parte de esta dinámica continua. ¿Por qué? Por un pacto patriarcal. Entonces, tenemos nosotras que empezar a reconocer que no todos los hombres nos han agredido, pero que sí tenemos que empezar a señalar específicamente a quienes han sido nuestros agresores. ¿Para qué? Para que nosotros, haciéndonos responsables de las tragedias que hemos vivido, entonces podamos generarle a los hombres también esta responsabilidad de las actitudes agresivas desde su género. ¿A qué me refiero? En el trabajo, ustedes como hombres pueden saber quién es el que acosa. Lo mismo sucede en la escuela, lo mismo sucede en la calle, lo mismo sabemos perfectamente dónde están esas agresiones. Y sin embargo, muchas veces los hombres callan, sea que participen o no de esas actitudes. Cuando dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y este es un ejemplo muy claro de eso, Pablo. Los hombres tienen que empezar a hacerse responsables de las violencias, agresiones, de las conductas tóxicas y nocivas de los miembros de su género, y las mujeres tenemos que empezar a hacernos responsables de las voces tóxicas desde nuestro género que están en este absolutismo total, borrando la posibilidad de que generemos las conversaciones para generar redes que nos permitan a unas empezar a alcanzar verdaderamente la protección de nuestros derechos, por principio, el derecho a la vida y el derecho a estar seguras en la calle, y a ustedes el que empiecen a denunciar estas actitudes machistas de validación a través de las cuales, en las cuales la mujer es solamente una herramienta para demostrar quién es el macho alfa plateado, y desde la misma señalización de los hombres hacia esos machos, que se dejen de incentivar estas conductas como parte del ritual de iniciación machista. Me parece que hay que ver a las personas más allá del género, Carla. Y eso es lo que a mí no me gusta de las políticas identitarias, ¿no? Que pongan de frente el sexo de la persona. Prefiero el camino liberal, ¿no? Ver al individuo. Y el liberalismo aboga por eso, por ver al individuo más allá de su raza, de su sexo, de su edad y de otras etiquetas, que a mí no me interesa mucho si la persona es mujer o hombre. Para mí puede ser igual de malévolo o no, y igual de bueno o no. No me dice nada. Tampoco me compro que haya un pacto patriarcal, porque si existiese ese pacto patriarcal, ¿quiénes son las que educan a esos hombres? Sobre todo en una sociedad como la mexicana, cuya columna vertebral, al menos sentimental, al menos educativa, en el hogar, emocional es la mujer. Y también yo creo que sí se puede decir y se puede esgrimir muy bien el argumento de que los orígenes y raíces de la sociedad occidental son femeninos. Se ha hecho muchas veces, ni siquiera estoy diciendo algo tan original. También a mí me preocupa mucho que se hagan estas asociaciones y estas generalizaciones a partir de casos escandalosos. Platicaba con varios amigos, por ejemplo, sobre lo de Roemer, ¿no? Y es que decíamos, ok, o sea, el machismo desde luego que existe, eso es innegable,
pero que tú te bajes los pantalones en una cita de trabajo donde no es de hombre, ni de masculinidad tóxica, es de enfermedad. Lo de Roemer no es machismo, lo de Roemer es un problema psicológico. Y lo mismo con Macedonio. O sea, no es cierto que esas conductas sean habituales. Ahora, desde luego que el machismo es un problema general de la sociedad mexicana. No estoy seguro de que sea culpa de los hombres. Creo que es un problema de la sociedad. Pero lo que no me compro es que podamos ver a la persona y de frente lo primero que veamos es, es hombre o es mujer. Y por esa circunstancia deba de llevarse un proceso de reeducación y de lo que llaman los posmodernistas de construcción. O sea, primero no se sostiene y segundo me parece peligroso. Me parece muy peligroso precisamente porque puede terminarse usando como herramientas de control político. Entonces, yo creo que el camino es el liberalismo, es que dejemos de vernos como con etiquetas sexuales. O sea, por Dios, yo te invito a ti no porque seas mujer, te invito porque eres inteligente, te invito porque traes nuevas ideas. Y ese es el tema, ¿no? A mí me parece muy claro. Mira, yo creo que feminismo y liberalismo no se excluyen, Pablo. De hecho, yo me considero también una liberal. En algún momento lo hemos platicado tú y yo. Por supuesto, yo también estoy aquí porque no veo en sí un hombre, sino una persona inteligente con la que es posible conversar, incluso contrastar puntos de vista. Definitivamente tenemos que, la aspiración y el objetivo es llegar a ver al individuo, porque incluso mencionando este gobierno, bueno, la cuota de género terminó siendo una trampa en la que las mujeres perdimos absolutamente todas las políticas públicas que estaban ahí para defendernos. ¿Por qué? Porque no estamos bien, no vimos individuos, no vimos méritos, vimos paridad de género, en donde, por ejemplo, una Luisa Alcalde, que ahora es secretaria del Trabajo, lo que menos hizo fue proteger, defender y tratar de mantener las estancias infantiles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estaba ahí por una cuestión de género, sino por una cuestión de sumisión a un proyecto. Sin embargo, Pablo, en este sentido, yo creo que para que podamos llegar a ese momento que es el ideal en la conversación, sí es necesario que en este momento atendamos que es un problema de verdad metido hasta el hueso, lo que es el acoso, el hostigamiento a una mujer. Tú me mencionabas, por ejemplo, yo no creo que esto sea machismo, yo creo que es cuestión de enfermedad. No, Pablo, yo creo que sí es machismo. Fíjate que muchas veces, por ejemplo, conversando con amigas, con amigos, me encuentro siempre con el argumento de, ay, por favor, o sea, tú me dices, bueno, todas las mujeres han sido agredidas, pero solo algunos hombres lo han hecho. Pues, ¿qué? 5 hombres se han dado a 10. Pues sí, te comento una anécdota, por ejemplo. Cuando era niña en la calle, tú recordarás que nosotros nos tocó esta infancia todavía en que podíamos salir a jugar los niños a la calle. Éramos 22 niñas, 14 niños más o menos, la palomilla que andaba siempre entre 2 cuadras jugando, corriendo. Tendría yo 8, 9 años cuando en la esquina de la casa, de la calle donde yo vivía, se empezó a construir una casa. Así que con excepción de los lunes, de martes a sábado, teníamos un grupo de albañiles que estaban ahí trabajando. Las niñas que teníamos que pasar por esa esquina para ir a la tiendita, o sea, de verdad, fue la primera vez que yo recibí la noción de que mi cuerpo no era mi cuerpo, sino que mi cuerpo era un frutero, fue a los 8 años pasando enfrente de esa construcción. Y digo que mi cuerpo se convirtió de pronto en un frutero y no en mi propio cuerpo, porque de las voces de los albañiles aprendí que yo era un contenedor de melones y papayas. No comprendí en ese momento el significado, pero créeme, Pablo, que sientes el golpe, lo sientes en el estómago. Olvídate de ir a la tienda, te regresas corriendo, le dices a tu hermano que si te puede ir a comprar los chilim y los salim, porque tú no quieres pasar por esa esquina. Y ahora imagina esos mismos 5 hombres que eventualmente lograron que las 22 niñas que jugábamos en esa calle ya no quisiéramos pasar por esa esquina. Hombre, desde luego, y me lo han comentado mis familiares, mis amigas. Creo
No, pero te comento esto porque esa situación se repite cuando vas en la calle y de repente sientes la mano. Cuando vas en el camión y sientes el arrimón. Cuando llegas a un trabajo, ¿no? Y resulta que te condicionan el siguiente ascenso a algún placer sexual, a algún favor sexual. O sea, yo entiendo perfectamente que Pablo Magluf no lo puede ubicar porque yo tengo conocimiento de primera mano de que Pablo Magluf es un hombre decente. Por principio es un hombre, pero eso no implica que esas conductas no se den y no estamos hablando de que todos sean, pues sí, deben tener un cierto grado de psicopatía para ser unos depredadores, pero esto ha sido fomentado incluso, como bien lo dices, desde la crianza, ¿no? Cuando antes las madres era muy común que les enseñaran a las mujeres a servirle incluso hasta a sus hermanos, porque los hombres no podían mover un plato. Eso hoy está cambiando, Pablo. ¿Y a partir de dónde está cambiando? De que estamos reconociendo un problema sistémico desde la perspectiva de género. La perspectiva de género es necesaria hoy en día porque nos da precisamente esas directrices para que como sociedad empecemos a plantearnos los cambios necesarios. Lo que no me gusta es que, digamos, no haya distinción de grados, porque se pierde en el discernimiento, se pierde la gravedad. En efecto, estoy de acuerdo contigo en eso, sí. Tienes toda la razón de que el machismo es un problema, ¿no? Parece gravísimo, hay que atenderlo. Pero no es lo mismo un piropo que Roemer. Y es grave equipararlo porque se pierde la gravedad de lo que hizo Roemer, o presuntamente hizo. Roemer y Macedonio son caras públicas de un proceso que tú que bien que eres abogada y le ha costado mucho a Occidente llegar ahí, se puede llevar a través de las cortes. Decir que todos los hombres, que no es algo que tú estés diciendo, pero creo que sí es algo que a menudo hacen las políticas de identidad y de género, es disiparlo, es disipar esa posibilidad de verdaderamente llevar a la justicia a uno, es quitarle voz, nombre y apellido y por asociación condenar a la mitad de la población, igual que los machos condenan a la otra mitad. Entonces por eso creo que no es el camino y terminan trivializando la verdadera misoginia. Fíjate, hay muchos casos, seguro lo has visto, creo que es parte con las mujeres con las que tú te peleas, que acusan con toda ligereza a quien sea de macho violador, acusador, abusador, heteropatriarcal, opresor, cuando una cosa es Roemer y otra cosa es Salgado y otra cosa es un tuit que no te gustó. Y la perfecta ejemplo es, fíjate, Rosario Robles escribió una carta antier desde la cárcel esta semana de que su cárcel se debía a violencia de género. Es de lo más desproporcionado que hay, hombre, no tiene nada que ver con el género. Y lo mismo Josefina Vázquez Mota diciendo que ella no fue presidenta por exclusión de género de Fox y Calderón. Entonces, todo ya puede ser violencia de género, igual que todos los hombres pueden ser Roemer. No es cierto, me parece insostenible, no me parece lógico. A ver, en el caso de Josefina, por ejemplo, la verdad es que no he leído la carta, habría que ver qué circunstancias son las que cita. En el caso de Rosario, no es un tema de violencia de género, porque bueno, si recordamos bien, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, me parece que el chivo expiatorio fue la quina, ¿no? Y era un varón. Esto es un tema de venganzas políticas y de avisos entre adversarios políticos y, bueno, Rosario resulta que es mujer, sí es, a todas luces, injusta su detención, pero porque se está faltando objetivamente a las reglas de procedimiento, ¿no? El delito del cual ella es acusada no amerita esta prisión preventiva y menos que continúe con la pena privativa hasta esta fecha. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a qué, Pablo. Recordarás hace mucho tiempo, y seguramente esto va a generar mucha polémica porque yo soy feminista y así me asumo, pero también soy abogada y también soy liberal. Hará algunos años se creó toda una polémica cuando una usuaria de redes
se ufanó de haber acudido ante un juez de paz para acusar a un taxista porque le había llamado guapa. Ah, sí, sí, sí. El gran problema fue que a esta misma usuaria le demostraron que le gritaban guapa en la Covadonga de puerta a puerta y ahí ella no fue a presentar ninguna queja ciudadana ante ningún juez de paz. ¿Cuál es la situación cuando tenemos ese tipo de juicios subjetivos? Eso, que la justicia se pierde porque estamos en términos de subjetividades y la justicia debe ser objetiva. Sin embargo, Pablo, yo sé que vamos a tocar ahorita un tema muy apasionante para ambos. ¿Qué pasó con el Me Too? ¿Existen los pactos patriarcales? Claro que existen. Muchos de ellos están formados con base a poder económico, poder político, conveniencias de esa naturaleza. ¿Cómo surge, por ejemplo, un movimiento como el Me Too? Cuando una mujer es constantemente agredida, acosada, hostigada, intenta llevar por un hombre poderoso de la industria cinematográfica, intenta llevar su caso ante la justicia. Obviamente, cuando tú acudes ante la justicia, necesitas elementos que refuercen la acusación o denuncia que tú estás realizando. Y sin embargo, las personas alrededor de ella que tenían totalmente conocimiento de las circunstancias, de la gravedad, de la agresión y la violencia que ella estaba atravesando, ninguno estaba dispuesto a prestar testimonio. ¿Por qué? Por temor a la persona que yo estaba denunciando, Harvey Weinstein, y todo el poder que este hombre tenía alrededor, así como también la protección que las estructuras le estaban dando a este depredador, a Harvey. ¿Por qué? Porque les generaba también una cantidad de derrama económica brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, por medio de las redes sociales, acompañando esa denuncia, genera que puedan surgir las herramientas, los elementos que ella necesitaba para sostener su acusación ante la justicia. ¿Qué pasó desafortunadamente? Que ese movimiento, que esa estrategia que yo en su momento consideré valiente, consideré innovadora, porque sí, las mujeres frecuentemente se encuentran con hombres protegiendo a otros hombres, con mujeres que también protegen a estos hombres porque a su vez temen ser acosadas, temen ser hostigadas. Es decir, es un pacto de impunidades y sí, muchas veces derivado de un pacto patriarcal. ¿En qué sentido? Hombres protegiendo hombres por cotos de poder político y económico, en la cual la víctima queda indefensa, sin probabilidad de obtener esa justicia a la que tiene derecho, un derecho que está protegido incluso tanto en esta constitución, la nuestra, como en la de Estados Unidos, que es en donde se dio el primer caso en Me Too. Todas las celebridades mujeres que crecieron en su carrera a la luz o a la sombra, mejor dicho, de Harvey Weinstein, eran víctimas. O sea, una cosa es una violación en un cuarto, y te lo pregunto como abogada, pero una cosa es una violación en un cuarto cerrado, es una trampa. Uh-huh. Incluso lo que hacía, por ejemplo, Roemer, que las traía, según los reportajes periodísticos, las bajaba al sótano de su casa y... Una sala de proyección de cine en el sótano, ¿no? Ajá. No, pues hay toda una suerte de trampa y luego también está una... Sí, premeditación y demás. Sí, ¿no? Una violación flagrante donde está el uso de la fuerza y te sujetan contra tu voluntad y te arrinconan. Sí, ahora, otra cosa es una estrella de cine que durante 20 años pues usó también esa posibilidad donde pues hubo un beneficio. No digo que esté bien del otro lado, para nada, no se me malentienda. Lo que quiero decir es, en realidad es una víctima, o sea, nunca pudo decir que no. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué se benefició de él? ¿Por qué fue hasta después que además lo acusa como si hubiera sido justamente casi con la misma hora de una violación? Y es ahí donde no estoy tan seguro que haya un pacto perverso. O sea, no me convence, nunca me ha convencido. ¿Sabes qué, Pablo? Como abogado, a mí estas circunstancias, como abogada en un primer momento, obviamente las veo siempre objetivas. Sin embargo, y hablando, por ejemplo, de esto que tú me decías, la deconstrucción que se puede prestar para una situación de control, yo creo que a veces le tenemos miedo a las palabras sin darnos cuenta que a lo que tenemos que darle miedo es a la acción o la inacción. ¿A qué me refiero? Esto de la deconstrucción, la verdad es que es un proceso tan natural para todos, Pablo. La palabra en sí parece ser como un monstruo, pero
Por ejemplo, nosotros somos la generación que fumaba y que tenía comerciales de cigarro Marlboro en todos lados, y ahora somos la generación que no fuma. ¿Por qué? Porque sabemos que nos hace daño. La deconstrucción es un proceso de verdad natural, es un proceso de adaptación ante aquello que nos puede amenazar, que nos está resultando dañino, que nos puede destruir, incluso como sociedad, como especie, como tú lo quieras ver. Son todas estas decisiones conscientes que tomamos a partir también de que tomamos conciencia de las actitudes que nos hacen daño, de las acciones que nos hacen daño y de las omisiones que nos hacen daño. Entonces, hablando en términos, por ejemplo, bueno, es que esta mujer se benefició durante muchos años, te diría, incluso por experiencia propia, que hay sistemas de verdad que parece que están creados para quebrar el espíritu a determinados miembros de una sociedad. Como mujer te puedo decir que hasta litigar incluso es una constante en contra de, pues, varones, ¿no? Que en un principio, cuando tú estás recién empezando a crearte tu nombre, pues constantemente te quieren pasar el dedito por el antebrazo, y si tú gritas, porque la verdad es que nunca he sido precisamente una persona calladita en ese sentido. Oiga, ¿no le amarraron las manos de chiquito? Pues aunque tengas un muy buen juicio, ¡pum!, viene la sentencia para atrás, nada más para que te vayas educando, ¿no? Vas a la apelación, antes no teníamos algo como la judicatura, entonces tenías que ir a una mesa de responsabilidades, tenías que acreditar que un juez te había acosado. Es decir, hay una serie de verdad, Pablo, ya de construcciones que se dan por hecho, donde incluso hay desde el varón que empieza a considerar a esa mujer como conflictiva, hasta la mujer que se te acerca y te dice, ay, amiga, no te quieras, es que de veras no te quieras pasar de lista, porque mira, los jueces se hablan entre ellos, se comunican, y al tribunal que vayas te van a dar para atrás con tus sentencias, ¿no? Habemos quienes decimos, pues entonces iré acusando a todos los jueces del mundo, a mí no me importa. Habrá la que de veras diga, ¿sabes qué? Tengo 3 hijos, necesitan comer, no puedo estar perdiendo el tiempo en sentencias. O sea, es toda una serie de factores, Pablo, que analizarlo caso por caso y negar que esto también es una conducta sistémica, nos niega también la posibilidad de reconocerla y de que empecemos a denunciarla parejo, ¿sabes? Desde este feminismo colaborativo en donde las mujeres acudimos a denunciar y los hombres se niegan a proteger a ese depredador y son entonces nuestros aliados y son nuestros testigos en estas denuncias a este tipo de situaciones. ¿Para qué? Para que no tenga que estar una mujer 20 años viviendo una situación de angustia y un buen día, porque ese día reventó su psique, porque está atravesando una crisis, no sabemos de qué naturaleza, ignoramos cuál es el detonador de cada persona, en medio de una situación de una rebeldía incluso interna, venga y dé a conocer esta situación después de tantos años de sufrir una agresión de esta naturaleza. Yo sí creo. Sí, no, y está también el pueblo, ¿no? Es decir, y ahí, vamos, sí hay una cosa muy perversa donde te concedo, vamos, se ve el machismo muy de frente en el siguiente asunto, me parece. Al final creo que López Obrador, por ejemplo, es un populista, ¿no? Es un populista primero que nada. Y que sostenga a Macedonio porque es un cálculo en su idea de pueblo, es un cálculo de su modelo parroquial de sociedad, donde además es una suerte de ofrenda al pueblo, o sea, el pueblo decida, porque además sabe, fíjate lo perverso, sabe que Macedonio probablemente gane. Así es. Pero entonces, fíjate, ¿qué te dice eso del pueblo? Es decir, el villano puede ser Macedonio, el villano puede ser López, el villano puede ser quien quieras, pero ¿qué te dice de un pueblo que elige a alguien así? Y ahí me parece que falta explorar. Falta mucho explorar. Desde luego que hay un componente de machismo, ¿no? Por supuesto, por Dios. Pero también hay un componente de falta de civilización, o a lo mejor es lo mismo. Porque, fíjate, López Obrador también avala conductas como el linchamiento. Así es. O sea, cosas medievales, cosas. No, nos estamos yendo hacia un retroceso de todo lo que nos estaba empezando a marcar como una civilización rumbo al siglo XXI brutal, Pablo. Yo creo que ahorita tenemos un retroceso hasta de 40 a 50 años por lo menos. Bueno, pero justamente, fíjate, el pueblo que elegirá a Macedonio, si es que gana,
será un electorado de hombres y mujeres. De hecho, no sé en el caso de Guerrero, pero generalmente votan más mujeres que hombres. Entonces, o sea, ahí hay algo muy enfermo. Y yo creo que desde luego que tiene un componente machista, pero es mucho peor, es más profundo. Tenemos ahí una normalización de la violencia escandalosa, Pablo. Así es, sí. Y una ignorancia en cuanto a nuestros privilegios, nuestros derechos como ciudadanos brutal. Es simplemente la declaración, por ejemplo, que hace un presidente de, pues, Macedonia es el candidato y el pueblo es el que decidirá a través de su voto por una gubernatura, equivale a cuando un presidente nos dijo que iba a someter a consulta el llevar a juicio a expresidentes. Perdón, pero la justicia no se consulta. La justicia en ningún momento se consulta. Y sin embargo, pasó desapercibido, ¿sabes? Porque también no tenemos un conocimiento como ciudadanos de nuestros derechos, de nuestras obligaciones, nuestras prerrogativas. No lo tenemos, Pablo. Y eso es sumamente doloroso porque nos deja como nación totalmente vulnerables a los discursos populistas, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo creo que el antídoto al populismo, y me atrevo a decir que también al machismo, es el liberalismo. Estoy convencido de lo que te dije hace poco. Me parece que la solución es la libertad de los individuos, ver a las personas más allá de las etiquetas. No sirven los colectivismos, está demostrado en la historia humana. Y yo creo que hacia allá debemos de apuntar. Pero en estricto sentido, tú y yo estamos de acuerdo, y estoy de acuerdo contigo en que tenemos que para llegar ahí, tenemos que pasar primero por la tranquilidad, la paz y la libertad de las mujeres. La libertad responsable, Pablo. Así es. Entonces, sí, yo estoy muy contento de haberte invitado, Carla. No sé si tengas algo más que agregar, que quieras decir. Pues mira, te agradezco mucho la invitación a conversar contigo. Como siempre, una conversación enriquecedora, estimulante, te lo agradezco mucho. Celebro que seamos dos personas libres en total disposición de expresar nuestra opinión. Celebro esta apertura tuya también y este espacio, muchas gracias. Sí creo que tenemos que tender al momento de llegar al momento de ver al individuo, a los méritos del individuo y a todo lo que puede ser capaz de aportar a la colectividad, ¿no? A la sociedad. Sí, también creo que en este momento lo estamos haciendo a través de colectivos, porque también los colectivos nos permiten sanar. Muchas veces, cuando ves a una persona defendiendo a otra, tal vez lo que está haciendo es tratando de evitarle a esa persona el daño que sufrió, ¿no? La empatía que genera muchas veces, que es la base de los colectivos, tiene que ver con esas experiencias que aparentemente son individuales y que resultan después en grandes estructuras sociales que no nos están permitiendo a todos crecer. Entonces, sí creo que tenemos que atravesar por este momento a través de colectivos desde los cuales sanar, reconocer la responsabilidad de género, como lo mencionaba hace un momento. No peleo con mujeres, pero sí creo que es necesario que empecemos a poner en evidencia las voces de la incongruencia, de la hipocresía y de la simulación. Y ya que los hombres que también son ciudadanos de este país, que tienen todo el derecho de participar en la conversación pública, cuando lo hacen son atacados y demeritados por falacias ad hominem, porque no se habla sobre los argumentos, sino sobre la condición del género. Sí es una responsabilidad de nosotras las mujeres ser entonces quien enfrente la corrupción, la falta de integridad en estas mujeres que están teniendo en este momento el poder, aunque no tengan acceso a él, pero tienen una posición de relevancia y están contaminando la conversación pública, tanto como creo que los hombres tienen una responsabilidad también genérica de ya no permitir estas conductas de agresión, de violencia a las mujeres, constituirse también en denunciantes públicos como nosotras. ¿Para qué? Para que de verdad sanemos, para que de verdad podamos otra vez generar esos puentes de confianza entre individuos, no por géneros, por individuos y por los actos que podamos aportar para el bien de todos, y entonces sí, empezar a reconocernos por nombre,
por apellido y tender al libre desarrollo responsable de cada individuo, sea hombre o sea mujer. Pero sí en este momento tenemos que transitar a través de colectivos, generar colaboraciones efectivas genéricas entre estos colectivos, empezar por erradicar y por poner de manifiesto las toxicidades desde cada uno de nuestros colectivos, sean hombres, sean mujeres, cada quien haciéndose responsable de los suyos, y al mismo tiempo seguir conversando entre nosotros, porque sí creo que no podemos hablar ni de paridad ni de equilibrio si perdemos de vista que estas dos palabras se fundan en dos balanzas en perfecto equilibrio, a la misma altura, los mismos platos, un hombre y una mujer que tienen exactamente los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades. Te agradezco muchísimo, Pablo, de verdad, esta invitación. No, hombre, el placer es mío, Carla, de veras, gracias por venir. Queridos amigos, ahí la tienen, Carla Erika Ureña, abogada, opositora, crítica, valiente mujer. Yo soy Pablo Macluf, nos vemos pronto en un episodio nuevo de Disidencia. Hasta la próxima. Dixo presentó Disidencia con Pablo Macluf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.